chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Hoy vamos a hablar sobre fundamentos matemáticos y también de magnitudes para lo que corresponde a biofísica. Así que nada, me gusta arrancar esta clase hablando primero o definiendo un número para poder desarrollar la parte matemática. Y podemos entender que un número es justamente un símbolo o un signo que nos denota una cantidad o un orden, por así decirlo. Y estos números nosotros los podemos ir clasificando en lo que se conoce como conjuntos, es decir, un grupo de números. La primera clasificación sería sobre los números naturales, que son los números mayores a 0, es decir, positivos, que no tienen parte decimal. En este caso sería 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. Luego vienen los números enteros, que los números enteros son aquellos números naturales, sus opuestos, es decir, los negativos, y el 0. Es decir, los números naturales, 1, 2, 3, así hasta el infinito, sus opuestos, menos 1, menos 2 y así hasta el infinito, y el 0. Bien, es decir, que podríamos decir como que los enteros engloban a los naturales. Ahora, existe otro conjunto de números que son los números racionales. Los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir como una razón, como un cociente, es decir, como una fracción. Por ejemplo, si yo les dijese 0,33333, fíjense que 0,333 así hasta el infinito no se puede escribir en los naturales porque tiene parte decimal, no se puede escribir en los enteros tampoco, pero lo podríamos escribir como racional, porque el 0,3333 y así hasta el infinito lo podríamos escribir como un tercio. 0,5 no lo podemos escribir dentro de los naturales, tampoco de los enteros, pero podríamos escribirlo como un medio. Y ahora, si yo les digo 2 están los naturales, están los enteros, y también lo podemos decir como 2 enteros, o lo podemos decir como 4 medios, y así. Es decir, si nos vamos fijando, como en el gráfico de acá a la derecha, por así decirlo, cada conjunto que fui nombrando engloba, si así se lo quiere decir, al anterior. Pequeña aclaración, acá yo agregué otro conjuntito más, que son los naturales sub 0. Es decir, si a los naturales le agrego el 0, tengo otro conjunto que se llama natural sub 0. ¿Sí? Y ese englobaría a los naturales. Bueno, después por otro lado y en contraparte, vienen lo que se conoce como los números irracionales, que son aquellos que no podemos escribir como una fracción. Por ejemplo, el caso más conocido es pi, que es 3,14 y de ahí sigue de manera infinita y no periódica. Otro ejemplo podría ser la raíz cuadrada de 2, es decir, números que no podemos escribir como una fracción y están en contracara a los números racionales. Esto no lo aclaré, pero los números naturales se simbolizan con la letra n, los enteros con la z, los racionales con la q y los irracionales con la i. Y todos los números que estuvimos hablando hasta recién son los que se conocen como los números reales. ¿Sí? Nosotros vamos a abordar principalmente, o es decir, vamos en todo lo que son los números reales, porque también existen otros números, pero no vienen al caso. Bien, para la matemática no solo es importante el desarrollo, por así decirlo, de lo que son los cálculos y demás, sino que también es necesario entender que existe un lenguaje simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Hay símbolos que a nosotros nos dicen cosas y nos ahorran, por así decirlo, un montón de espacio y nos son mucho más rápidos y útiles a la hora de escribir cosas. Por ejemplo, casos que capaz ya hayan escuchado nombrar: mayor que, igual, menor que, y así. Ahora, por ejemplo, si al mayor que, por ejemplo, 20 mayor que 3, no sé, yo le agrego una rayita por debajo, ahora pasa a ser mayor o igual que. En contracara, si le agrego una rayita por debajo al menor que, puede ser menor o igual que. Ahora, esta E, o este 3 al revés, como lo quieran llamar, significa pertenece. Por ejemplo, 5 es un número positivo, no tiene parte decimal, entonces 5 pertenece a los números naturales.
Si esta estuviese tachada, quiere decir que no pertenece. Por ejemplo, -2 no pertenece a los números naturales, porque dijimos que para ser natural, una de las condiciones era que tenía que ser mayor a 0, y -2 es menor. Esta flechita así, esta que tiene dos bandas, significa implica. Por ejemplo, A es menor a 0. Implica, es decir, lo que implica que A no pertenece a los naturales. Así se leería esta oración. Bueno, ahora por otro lado, si el igual estuviese tachado, significa justamente distinto. Esto de acá, este triángulo, significa variación. Este triángulo es delta. Y significa variación. Por ejemplo, si ustedes ven un delta tiempo, significa la variación del tiempo. Si ven, por ejemplo, delta velocidad, significa cuánto varió la velocidad. Y así. Ahora, esta C significa incluido. ¿Y cómo sería un ejemplo? Bueno, cuando hablamos de un elemento y un conjunto, es decir, un número, pertenece a un conjunto, se usa este símbolo, el pertenece. Pero cuando hablamos de entre conjuntos, hablamos de incluido. Por ejemplo, podríamos decir que los naturales están incluidos en los enteros. ¿Sí? Si estuviese tachado, significa que no está incluido. Por ejemplo, los irracionales no están incluidos en los naturales. Bien. Y ahora, otros dos que voy a aclarar, hay muchos más, pero más que nada quiero que se lleven un par y después más lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de la clase. Este piquito hacia arriba significa y. Por ejemplo, en la oración que escribí acá, A es mayor a 10 y B es menor a 5. Y si el piquito estuviese hacia abajo, sería O. Que si lo pusiésemos exactamente igual acá, sería A es mayor a 10 o B menor a 5. Por ejemplo, si estuviese hacia abajo en vez de hacia arriba. Bien. Ahora lo que vamos a tener que hablar va a ser más que nada la idea de propiedades con respecto a los cálculos que nosotros hacemos. ¿Sí? Acá le dejé una serie de propiedades para cada uno. La ley de cierre de clausura, no está escrito acá, pero se los explico, significa que si dos números A y B, los dos pertenecen a los números reales, el resultado de la suma entre ambos también va a pertenecer a los reales. De vuelta, por si no quedó claro. Sumamos A pertenece a los reales, B pertenece a los reales, A más B también va a pertenecer a los reales. Ahora, la segunda propiedad, que es la conmutativa, me habla de que yo puedo cambiar el orden y el resultado va a ser el mismo. Eso es la propiedad conmutativa. Yo puedo conmutar el orden y el resultado va a ser igual. La asociativa tiene que ver con la idea de que yo puedo, en una serie de sumas varias, yo puedo agruparlo, asociarlo en distintos lugares y el resultado va a seguir siendo el mismo. Y también, si yo sacase todos los paréntesis, también el resultado para esto sería el mismo. Ahora, otra propiedad de la suma es el elemento opuesto. En el caso de la suma, el elemento opuesto de un número A sería un número que sumado a A me dé 0. En este caso sería menos A, es decir, el mismo número en negativo sería el que me daría 0. ¿Ok? Es decir, A menos A es igual a 0. El elemento neutro me habla de qué número yo le tengo que sumar, en este caso A, para que me siga dando A. Que el elemento neutro, en el caso de la suma, es 0. Esta propiedad que dice suman igualdades me dice que si en este caso, dos números A y B son iguales, si yo a ambos le sumo un tercer número, la igualdad se va a mantener. Eso quiere decir la suma en igualdades. Es decir, por ejemplo, si A vale 10, B vale 10, si a ambos lados yo sumo un valor igual, es decir, en este caso poner 5, el resultado va a seguir siendo, o esta igualdad va a seguir manteniéndose, mejor dicho. Y la última, para las propiedades de la suma que yo quiero hablar, va a ser distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago una suma, la quiero multiplicar, es decir, una suma entre dos números. Yo la multiplico después,
yo puedo distribuir esa multiplicación a ambos términos de la suma. Es decir, yo puedo hacer b más c por a, esto puede estar entre paréntesis, iría primero, o puedo hacer a por b más a por c, y el resultado va a seguir siendo el mismo. Ahora, con respecto a la resta, habíamos hablado recién o antes del elemento opuesto. Bueno, la resta la podemos definir como sumar el opuesto, es decir, hacer 10 menos 5 es lo mismo que hacer 10 más el opuesto de 5. ¿Sí? Dato nada más. Pero hablando de propiedades en sí de la resta, no va a tener conmutativa porque el orden sí me va a alterar el resultado. No va a ser lo mismo que hacer 5 menos 3 que 3 menos 5. No hay asociativa porque el orden en el cual yo haga las restas también me va a variar el resultado. Por ejemplo, si yo tuviese 6, 2 y 2. A ver. Si yo tuviese 6, 2 y 2. ¿Sí? Si yo primero hiciese así, es decir, hiciese entre paréntesis primero estos dos, yo haría 6 menos 2, 4, menos 2, 2. ¿Ok? El resultado me terminaría dando 2. Ahora, si yo hiciese primero esta parte de acá, me daría 2 menos 2, 0, 6 menos 0, 6. Es decir, el resultado, sepan disculpar por cómo quedó escrito, pero el resultado me daría distinto dependiendo yo dónde pongo los paréntesis. Bueno, con respecto al elemento neutro, de vuelta, ¿qué valor en una resta no modificaría a un número? En este caso sería el 0. De vuelta, el 0 es el elemento neutro de la resta. Y distributiva con respecto a la multiplicación, es decir, yo puedo de vuelta distribuir la multiplicación a ambos términos de la resta, porque habíamos dicho que restar era sumar el opuesto. Y si, por así decirlo, se puede distribuir a la suma, nosotros podemos distribuir a la resta, porque es una suma, por así decirlo, inversa, si así se lo quiere decir. Bueno, con respecto ahora a la multiplicación, va a tener bastante, por así decirlo, en común con respecto a la suma en algunos casos. Es decir, la ley de cierre de clausura, que me dice justamente que, de vuelta, si dos números A y B ambos pertenecen al conjunto de los números reales, el resultado de la multiplicación entre estos me va a seguir dando un número real. Ahora, la propiedad conmutativa de la multiplicación es el famoso el orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué? Porque los que multiplican son los factores y el resultado es el producto. Entonces, si yo cambio el orden, es decir, pongo primero A o pongo primero B, el resultado, el producto va a seguir siendo igual. Ahora, la asociativa también se va a mantener, es decir, el orden en el que yo haga todas las multiplicaciones, qué priorizo, qué hago primero, etc., también se va a mantener en esta propiedad, es decir, el resultado va a seguir siendo el mismo. Elemento neutro en el caso de la multiplicación sería qué número multiplicado a me sigue dando a. Para todo caso sería el 1, es decir, todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. El elemento recíproco, bueno, en este caso yo les voy a decir primero la definición y después les voy a poner una serie de ejemplos porque va a ser, yo creo, mucho más, ¿cómo decirlo? Es más visual que entendible por palabras, ¿sí? Por ejemplo, o mejor dicho, la definición de recíproco es la siguiente. Recíproco de un número es otro número que multiplicado por el primero me da 1. Es decir, suponiéndose, ¿cuál sería el recíproco de 5? El recíproco de 5 tendría que ser un número que multiplicado por 5 me dé 1. ¿Cuál sería en este caso el recíproco de 5? Un quinto.
¿cuál sería el recíproco de 7? En este caso, ¿cuál sería el número que multiplicado por 7 me dé 1? Ese sería el recíproco de 7. Y en este caso sería un séptimo. Es decir, el recíproco de 5 es un quinto, el recíproco de 7 es un séptimo. O sea, si se fijan, lo que estamos haciendo es, por así decirlo, darlo vuelta y que me termine quedando como por debajo de una fracción. Una aclaración para el recíproco: el número que no tiene recíproco es el 0. ¿Por qué? Porque no existe número que multiplicado por 0 me dé 1. Bueno, continuando. Condición de anulación de producto. ¿Qué quiere decir esto? Si una multiplicación da como resultado 0, sí o sí, uno de sus dos factores tiene que ser 0. Esto de acá, esta flechita para ambos lados, significa sí y solo sí. Entonces, si A por B es igual a 0, sí y solo sí, A es 0 o B es 0, o también que ambos lo sean. Bueno, y la última, la que dice multiplicación en igualdades, es igual en el caso que la suma, de que si dos números son iguales, la igualdad se mantiene si yo a ambos lo multiplico por un tercero. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si ambos números son 10 y ambos lados yo multiplico por 2, la igualdad va a seguir estando en ambos lados y va a ser 20. Bueno, respecto a la división, primero podríamos definir a la división. ¿Y cómo lo podríamos definir? Como la siguiente forma: dividir un número por otro es multiplicar al primero por el recíproco del segundo. Es decir, por ejemplo, si yo hago 10 dividido 2, es lo mismo que hacer 10 por el recíproco de 2, que en este caso sería un medio. Y es decir, que al final me terminaría dando 5. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa es una forma de definir a la división. Es decir, dividir es multiplicar por el recíproco. ¿Tiene conmutativa la división? No, porque justamente en este caso sí me va a alterar el resultado si yo cambio el orden. No va a ser lo mismo 10 dividido 2 que 2 dividido 10. ¿Es asociativa? Y podríamos poner un ejemplo, pero no es asociativa. Es decir, por ejemplo, si yo hiciese 6 dividido 2 y dividido 2, supongamos yo primero lo hago así. Y en otro caso yo lo hiciese así. Es decir, yo cambio el orden de los paréntesis y por lo tanto cambio el orden de qué hago primero. Hago primero lo que está entre paréntesis. Bien, en este caso, 6 dividido 2, 3. 3 dividido 2, 3 medios. Ahora, en este caso primero va a ir entre paréntesis esto, entonces es 2 dividido 2, 1, 6 dividido 1, 6. Es decir, como yo cambié el orden de qué va primero, iba asociando de manera distinta, el resultado me dio distinto, entonces no es asociativa la división, no tiene esta propiedad. Y el elemento neutro sería a qué número, o mejor dicho, si yo agarro un número, ¿por qué lo tengo que dividir para que me siga dando el mismo número? Y en ese caso es 1. Es decir, todo número dividido por 1 me va a seguir dando el mismo número. Bien, con respecto a la potencia, yo quiero decir, vamos primero a definirla. Y hablamos de una potencia con una base A y un exponente n, que refiere que A a la enésima es multiplicar A por sí mismo, es decir, A por A por A, así, n veces. ¿Sí? Por ejemplo, 10 al cuadrado, en este caso la base es 10,
el exponente es 2, sería 10 por 10, 2 veces. Por lo tanto me da 100. Ahora, ¿qué pasa si en el caso de que sea 1? Se queda como este mismo número. Es decir, todo número elevado a la 1 sigue siendo el mismo número. Ahora, 10 elevado a la 0, bueno, existe una forma o una famosa frase que dice todo número elevado a la 0 es igual a 1. Sí y ni. ¿Por qué? Porque hay un debate matemático con respecto a si el 0 elevado a la 0 es 1. Y eso depende, es más, depende de qué rama de la matemática estemos hablando. Pero bueno, no vamos a andar en eso. Por lo que yo he visto donde deben manejarse ustedes, tienen que decir que 0 elevado a la 0 no es 1. O sea, se cumple con toda la, por así decirlo, se cumple para todos menos para el 0, en este caso. Bueno, y ahora, lo importante, lo que yo quiero que se queden también con esta idea de acá, que les voy a mostrar. Y es la siguiente, nosotros vimos que por ahora yo les puse un exponente positivo, otro exponente positivo, el 0. ¿Y qué pasa cuando hay un exponente negativo? Bueno, hay una ley, o una propiedad, mejor dicho, en la potencia, que dice que si yo tengo un exponente negativo, yo puedo pasar a escribir esto como una fracción y el exponente se positiviza. ¿Sí? Es decir, si 10 estaba elevado a la menos 1, yo ahora lo puedo escribir dado vuelta como una fracción y me queda como 10 elevado a la 1. Que 10 elevado a la 1 es lo mismo que escribir directamente 10, sin necesidad de poner el 1. Y en este caso, 1 sobre 10 sería 0,1. Es decir, fíjense que cuando el exponente aumentaba, nosotros lo que hacíamos era, por así decirlo, agregar ceros, era correr la coma un lado hacia la derecha. Pero ahora, cuando el exponente se hace cada vez más negativo, estamos corriendo la coma, pero hacia el otro lado, ¿sí? Fíjense cómo corrimos la coma en un lugar. Y ahora, en el caso de 10 a la menos 2, yo lo podría escribir, como dijimos antes, es acá, esto es la propiedad que yo les había dicho, yo lo podría escribir como 1 sobre 10 al cuadrado. Perdón cómo salió. En este caso, 10 al cuadrado es 100, entonces me quedaría como 1 sobre 100. Es decir, y me terminaría dando un resultado donde, entre comillas, corrí la coma, en este caso, una vez más. Es decir, mientras se va haciendo 1 más negativo, se corre una vez más la coma, en este caso hacia la izquierda, y cuando se hace 1 más positivo todavía, se corre una coma, en este caso hacia la derecha. Quiero que se queden mucho con esto. Esto para mí es importantísimo. Esta idea de acá. Con el 10 me parece importantísimo. Pongo un IM. Bien. Con respecto a propiedades de la potencia, vamos a hablar de un par de estas. Cuando la base es la misma y hay una multiplicación, los exponentes se van a sumar. Cuando hay una división, como es lo opuesto, por así decirlo, los exponentes se van a restar. Una salvedad, no existe la división por cero. Lo aclaro para todo lo que va a seguir en acá en adelante. Siempre la condición va a ser que lo que esté dividiendo no sea cero. Bien, ahora, cuando hay una potencia y a su vez a esta potencia se la eleva a otro número, nosotros lo podemos escribir como la multiplicación entre ambas potencias. Es decir, sería esto por esto. Ahora, la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que si a por b elevado a la n, yo puedo a ambos factores, por así decirlo, elevarlos a la n por separado y el resultado va a seguir siendo igual. Lo mismo con la división, porque dividir es multiplicar por el recíproco. Esto es una multiplicación inversa, si así se lo quiere. Entonces, podemos también distribuirlo acá y hacer a elevado a la n dividido b elevado a la n. De vuelta, la división no puede ser
esto 0. Aclaro. Esto es lo que habíamos hablado antes. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. La salvedad del 0. Y esto también lo habíamos hablado antes. Que cuando un número está elevado a un exponente negativo, yo lo puedo dar vuelta, si se lo quiere, como una fracción. Y el exponente en este caso va a ser positivo. Bien, de la raíz no voy a decir mucho, más que nada se la escribo para que lo sepan. Es decir, en este caso se escribe así. ¿Y qué quiere decir? Es a qué número yo, o mejor dicho, yo tuve que elevar un número a esto para que me dé este resultado. Eso es. Es decir, aclaración, cuando esto no está escrito, se asume que es el 2. Es decir, ¿qué número yo tuve que elevar al cuadrado para que me dé 9? En este caso el 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado, es decir, 3 por 3, 2 veces, es igual a 9. ¿A qué número yo tuve que elevar al cubo para que me dé 125? Bueno, 5. ¿Por qué? Porque 5 al cubo, es decir, 5 por 5, 25, por 5, 125. En este caso, me da eso. Y así, otra más. ¿Con qué número yo tuve que elevar a la 4 para que me dé 16? 2. ¿Por qué? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ahora, esto es la inversa de la potencia, si se lo quiere. No es la única inversa de la potencia. También existe el logaritmo. ¿Sí? El logaritmo es otra inversa de la potencia. Es otro cálculo inverso. ¿Y qué? Hago otra aclaración. El logaritmo, yo no quiero que acá se vayan con la idea de, no, ya me tengo que recontra rememorizar. No, no, no. No quiero ni que se lleven esa preocupación. Yo les nombro el logaritmo porque de acá a 2 años, cuando estén cursando el ser humano y su medio, lo van a ver un montón. Entonces, en esa idea de que se lo van a cruzar un montón, yo quiero que sepan, o que por lo menos hoy se lleven la idea de que es un logaritmo, para que cuando se lo crucen digan, ah, no era para tanto, no es algo, porque son muchas letras y no hay números. Entonces es raro en un principio. Acá hay números. Después van a ver capaz en el ser que van a verse con más letras y dirán, uff, ¿qué es esto? Bueno, es algo que es relativamente simple si lo podemos abordar de la manera correcta. El logaritmo en A de B significa a qué número yo tengo que elevar A para que me dé B. En este caso es C. Es decir, en este caso el logaritmo en 2 de 8 significa qué número yo tengo que elevar 2 para que me dé 8. En este caso es 3, ya que 2 elevado al cubo es igual a 8. Si yo les dijese el logaritmo en base 5 de 25, sería qué número yo tengo que elevar al 5, es decir, a qué número yo tengo que elevar para que me dé 25. Esa es la pregunta del logaritmo. En este caso, 2. 5 al cuadrado es 25. Bien, otras aclaraciones. Si ustedes no ven escrita la base, como en este caso, como en este caso, como en este caso, si no lo ven escrito, significa que es el 10. Es como cuando en la raíz, si no lo estaba escrito, es el 2. Se asume que es el 2. Bien, en este caso, si no está escrito, se asume que es el 10. Es decir, si yo le escribo así, si yo lo escribo así y no aclaro qué hay acá, hay que asumir que es el 10. Entonces, en este caso, el logaritmo decimal de 100 sería qué número yo tengo que elevar 10 para que me dé 100. De vuelta, perdón con el ejemplo, pero sería de vuelta al cuadrado. Es decir, yo tengo que elevar 10 al cuadrado para que me dé 100. Y este se lo nombro también porque se lo pueden cruzar. Si tienen una cálculo científica lo pueden llegar a ver ahí escrito. Que dice que el logaritmo escrito así, es decir, ln, es el logaritmo con base a un número que se llama número natural e. ¿Sí? No, se los nombro más que nada por eso, pues se lo pueden cruzar en la cálculo, lo pueden ver escrito por otro lado,
y capaz porque no tenga el log no se asocia que es un logaritmo, pero sí lo es. El logaritmo cuando le haces e. Bien, continuando. Respecto a la notación científica, esto sí, este tema de acá, importantísimo. Este yo quiero que se lo graben a fuego y que cualquier cosa me mandan una consulta, porque yo esto necesito que se lo lleven 100%. La notación científica es una forma de escribir las cosas cuando un número es exageradamente grande o exageradamente pequeño. Pero primero abordemos la lógica de la notación científica. Yo al 600 lo puedo escribir como 6%, es lo mismo. 6% es 600, entonces yo lo puedo escribir también así. Y el 100 yo lo podría escribir como una potencia de 10. Y lo podría escribir así, porque 100 es lo mismo que escribirlo como 10 al cuadrado. Es decir, esto sigue siendo lo mismo que esto. Otro ejemplo. En el caso este, el 0,03, yo lo podría escribir como 3 veces 0,01. Sigue siendo lo mismo. Y este número, que yo les dije, también se puede usar exponentes negativos. Este número yo lo puedo escribir como 3 por 10 elevado a la menos 2. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque ahora todo número que yo tenga, yo lo puedo escribir así. Yo lo puedo escribir, en este caso, o mejor dicho, ¿cómo se escribe en la notación científica? Se escribe como un único número delante de la coma, un único número, es decir, que va a estar menor o igual a 1, es decir, a partir del 1, puede ser igual, perdón, menor no, quise decir, tiene que ser mayor o igual a 1, es decir, del 1 en adelante, y tiene que ser menor a 10, entonces va a ser hasta el 9. Perdón que me equivoqué antes. En este caso, va a tener que ser 6, 3, acá en el otro ejemplo también es 6, es decir, A, este número que está delante de la coma, tiene que ser mayor o igual a 1, o mejor dicho, 1 tiene que ser menor o igual a A. A tiene que ser menor a 10 y el exponente, este exponente n, pertenecer a los números enteros. 2 es un número entero, menos 2 es un número entero, el 23 es un número entero. ¿Y por qué les dejé el ejemplo acá abajo? Bueno, la clase que viene van a abordar un concepto que es, o sea, la clase que viene en el sentido de lo siguiente a lo que se da ahora es el concepto, por ejemplo, de mol, o de la molaridad, todo eso lo van a ver en dispersiones, soluciones, que se usa mucho este número. Mucho, mucho. Este número se conoce como el número de Avogadro. El número de Avogadro es esto escrito acá. Es 6,022 por 10 a la 23. ¿Y por qué se escribe justamente 6,022 por 10 a la 23? Porque, por así decirlo, si yo tuviese que correr la coma 23 veces, el número me terminaría dando este choclo de acá. Es una locura pensar en manejarnos con esto. Entonces, de una manera simplificada, se escribe así. Eso te llevaría capaz un renglón entero en un papel. Esto no. Por eso se usa la notación científica, porque es mucho más simplificado, es mucho más, por así decirlo, visible. ¿Por qué? Porque vos te orientás con estos números y después cuando ves el exponente te das cuenta de que es un número enorme. En el caso de que sea un número negativo te das cuenta que es 0,000 y así se corre la coma y demás. Bien, continuando. Orden de magnitud. Yo les dejo acá escrito justamente la idea de que el orden de magnitud no es algo para manejar de manera exacta, sino que nosotros más que nada lo vamos a trabajar con la idea de a qué potencia de 10 está más cercano. Y es más, por lo general tampoco es que trabajemos mucho con la idea de esto tiene un orden de magnitud tanto, sí se hace, pero lo que más se hace es establecerlo de manera comparativa. Veamos un ejemplo que les dejo acá. El 20. Lo mando. De vuelta. Es
agarro un número y digo, bueno, ¿cuál es la potencia de 10 más cercana? Las potencias de 10 son, empezamos desde, la primera es 1, 10, 100, 1000, y así podemos ir agregando cero. Estas son las potencias de 10. El 20, ¿cuál es su potencia de 10 más cercana? ¿El 10 o el 100? Bueno, en este caso que es pequeño, nosotros lo podemos hacer directamente, o sea, yo voy a escribir también para que se puedan orientar de otra forma, pero acá es bastante evidente que la potencia de 10 más cercana al 20 es el 10. Y el 10 es, ¿qué potencia es? Bueno, es 10 elevado a la 1, por lo tanto el orden de magnitud es de 1. El 2000, voy a hacer un ejemplo más, otra potencia más. Dijimos que estaba a 1000, el siguiente sería el 10.000. ¿De qué va a estar más cerca el 2000? Y el 2000 está más cerca de todos del 1000. Otra forma de vuelta, yo les escribo en la notación científica para que lo tengan presente, pero bueno, en este caso 1000 es lo mismo que 10 elevado al cubo. Entonces, ¿a qué potencia de 10 se acerca más? Al 3. Entonces, en este caso el orden de magnitud es 3. En este caso el orden de magnitud es 1. Y si yo quisiese hacer la variación delta orden de magnitud, es decir, ¿cuánto varía el orden de magnitud entre este y este? Bueno, sería 3 órdenes de magnitud y un orden de magnitud, es decir, hay 2 órdenes de magnitud. Y esto es más importante que quiero que se lleven. Cuando se habla de que algo está un orden de magnitud o 2 órdenes de magnitud, así, se habla de cuántas potencias hay de diferencia. Es decir, por ejemplo, si yo les digo un número que es 1, ¿sí? En este caso, la potencia sería la potencia de 10 elevado a la 0. Y hay un número que vale alrededor de 100. Va a haber 2 órdenes de magnitud de diferencia entre ambos valores. Ustedes van a escucharlo mucho eso cuando hagan un pasaje de una unidad o algo, o alguien les quiere hacer la referencia y dice, y este valor está un orden de magnitud mayor que otro. Eso quiere decir que está 10 veces más. Si estuviese 2 órdenes de magnitud sería 100 veces. Si estuviese a 3 órdenes de magnitud sería 1000 veces y así. Bien. Hasta acá la parte numérica. Después vamos a retomar un par de herramientas más que les quiero dejar. Pero vamos a seguir por el otro lado de la clase. Y les voy a consultar, ¿qué es medir? Bueno, medir, nosotros podemos entenderlo como que medir es comparar, dicho de manera rápida. Pero andando más, podemos decir que medir es comparar una característica cuantitativa de un objeto o un proceso con un patrón estándar, utilizando un instrumento. Es decir, la medición consta de 4 cosas. Primero, ¿qué es lo que yo quiero medir? ¿Sí? Un objeto o un proceso. Pero vamos a pensar en un objeto. Es decir, yo, por ejemplo, quiero medir el largo de un pizarrón. Eso quiero medir, un objeto. Ahora, la característica cuantitativa del objeto proceso, o mejor dicho, lo siguiente, ¿con qué lo voy a medir? Es decir, yo voy a medirlo con un instrumento. En este caso lo puedo medir con una cinta métrica. Después, ¿en qué unidad o con qué patrón? Bueno, habría que ver qué usa la cinta. Puedo usar, en este caso, la unidad de la longitud, que es el metro. Y lo otro que es muy importante, que acá no lo puse, es que el cuarto componente de una medición es el observador. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es un ojito. Es decir, ustedes a lo largo de la carrera, el día de mañana, van a medir un montón de cosas y también el resultado de una medición va a depender del ojo de ustedes. Es así. O no solo el ojo, también la audición, si tienen que también estar escuchando o contando cosas, etc. Lo que yo les quiero decir, lo importante a la hora de la medición es la idea de que también es importante el observador.
sin un observador que sepa lo que hace, todo esto queda obsoleto. Todo. Ahora bien, algo que yo les quiero aclarar con respecto a lo siguiente que vamos a decir es, cuando nosotros medimos, nosotros tenemos que utilizar una unidad que justamente sea reconocible en todos los lugares del planeta. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo, si bien yo puedo comparar el largo del pizarrón que iba a medir contra otra cosa, por lo general, yo necesito utilizar una unidad que sea reconocible en todos los lugares del mundo. Es decir, en este caso, lo que se inventó para que en todos los lugares del mundo, si yo dijese acá, o en Japón, o en España, un metro, todos me van a entender. Porque justamente todos tenemos la idea de que es un metro, porque justamente lo usamos a nivel internacional. Perdón. Estoy con el vasito de agua. Bueno, para eso les voy a hablar del Sistema Internacional de Unidades. Lo único que les quiero aclarar. El sistema internacional, es decir, todo lo que nosotros nos manejamos para que en todos los lugares del mundo estemos de acuerdo con lo que medimos, consta de 3 cositas. Es decir, que ahora lo vamos a abordar. Lo que son las unidades de base fundamentales, las derivadas, y esto, que esto también se lo van a grabar a fuego, porque esto es importantísimo, que ya lo vamos a ver. Bien, las unidades. Las unidades inicialmente nosotros tenemos que, por así decirlo, clasificarlas como unidades de base o derivadas. ¿Qué quiere decir? El Sistema Internacional de Unidades, inventó 7, o mejor dicho, se fundó a base de 7 unidades que vienen, por así decirlo, y que no necesitan de nada más para definirse. Se definen por sí solas y vienen de constantes universales. Ahora lo vamos a ver. Estas capaz son un poco más engorrosas al principio. Esta es más interpretable. Las derivadas son aquellas que vienen de un cálculo que vienen de un cálculo directamente. Es decir, por ejemplo, las unidades de base son estas 7. Que inicialmente yo quisiera que, por lo que queda de la clase, se lleven estas 4. Esta la abordarán en la clase de soluciones y dispersiones. Y hasta ahí. Es decir, primero dijimos, bueno, vamos a fundamentarnos en estas. Que estas se inventan o hoy en día se definen a partir de constantes universales. Tenemos, para la longitud se usa el metro. Para la masa, el kilogramo. Para el tiempo, los segundos. Y la temperatura, aunque parezca bastante antiintuitivo, porque todos acá dirían centígrados o Celsius, o en algún caso Fahrenheit, cuando ven que les digo que Celsius y centígrados no son. En este caso, la temperatura, la unidad de base, es el Kelvin. No me voy a poner a explayar mucho el Kelvin. Acá les dejo un QR para que vayan a ver un video que está narrado por José Luis Cepeda, me parece que era el nombre. Yo lo conozco más por su alias en YouTube, que es Quantum Fracture, que cuenta un poquito la historia. Me parece súper interesante. Si lo quieren ir a abordar, se los dejo, pero para no irnos más de tema, les voy a decir nada más esto importante del Kelvin. El Kelvin, que también lo pueden escuchar nombrar como grado Kelvin, es una forma de interpretarlo. Yo soy más de la idea de que no, pero es válido que lo digan. Bueno, ahora, lo que tiene interesante el Kelvin es, por así decirlo, que no existe valor por debajo del 0 Kelvin. Es decir, el 0 Kelvin es el 0 absoluto. No existe algo más bajo que el 0 Kelvin. Por lo menos ahora en la teoría. Es decir, acá iría un número negativo, perdón. No sé, se chisporroteó. Perdón, esto está mal. Es al revés. Sería. Perdón, primero vamos a aclarar esto. El 0 Kelvin es una unidad en la cual no existe valor negativo porque el 0 representa el valor más bajo a la que puede llegar una temperatura. Que si lo pasamos a grados Celsius son menos 273,8
23,15 grados Celsius. Y lo interesante o lo bueno del Kelvin es que cuando aumenta el Kelvin, el Celsius aumenta en la misma cantidad. Por ejemplo, si dijimos 0 Kelvin son menos 273,15 grados Celsius, 0 grados Celsius es lo mismo que 273,15, le pongo el 273 para no hacerlo más largo, 273 Kelvin. Un segundo. Es decir, suponiendo que acá estuviese el 0 Kelvin. ¿Sí? Y acá estuviesen los 0 grados centígrados, o Celsius mejor. Para yo llegar de Celsius hasta Kelvin, tengo que hacer 273 para abajo. Es decir, me quedan menos 273. Si yo quiero ir de Kelvin a Celsius, tengo que hacer 273 para arriba. Y también, si yo hiciese, por ejemplo, 20 para arriba en los Celsius, de los Kelvin, yo tendría que hacer otros 20 para arriba. Es decir, por ejemplo, si yo te dijese 20 grados Celsius, para pasarlo a Kelvin sería, bueno, para llegar a 0, tuve que hacer 273,15. Ahora, se agregaron otros 20 acá, se agregan otros 20 acá. Es decir, ahora son 293. Está mal escrito, les pido mil disculpas antes. 15 Kelvin. ¿Por qué se usa esto? Bueno, primero, porque hay cálculos en la química y en la física donde se necesita que la temperatura nunca sea negativa. Perdón. Ahora, no solo eso, también se utiliza porque el Kelvin se hizo o ya se fundamentó a partir de una constante universal que es la constante de Boltzmann. En el video está un poquito mejor explicado. Pero bueno, se los comento nada más. Quiero que se lleven esta idea de que es otra unidad. Y eso es lo interesante. Está bien. Las derivadas, como les había dicho, son todas unidades que vienen de un cálculo. Por ejemplo, el metro cuadrado viene de calcular dos longitudes y multiplicarlas entre sí. Es decir, el área es multiplicar una longitud por otra longitud. En ese caso, vamos a decir que el área es una unidad derivada, o mejor dicho, el metro cuadrado, que la magnitud es el área, es derivada, porque viene de calcular una longitud por otra longitud. El volumen, en este caso los metros cúbicos, también son una unidad derivada, porque es multiplicar un ancho por un largo y por un alto, perdón. Es decir, el volumen ya sería multiplicar tres cosas. Viene de un cálculo. Si quieren, lo cortamos ahí. Por ejemplo, la densidad se calcula dividiendo una masa por un volumen. La fuerza, que se mide en Newton, es igual a multiplicar la masa por una aceleración. Todo esto son cálculos. Todas estas unidades vienen de cálculos y por lo tanto son unidades derivadas. Perdón si me puse engorroso. ¿Y qué obtenemos al medir? Porque ya dijimos las unidades, ya dijimos qué es medir, pero ¿qué obtenemos? Y lo que obtenemos es una magnitud, ¿sí? Es decir, nosotros lo que obtenemos al final va a ser un número y una unidad. Eso es lo que obtenemos al medir. ¿Bien? Y a su vez, nosotros podemos clasificarlo en si son escalares o vectoriales. ¿Qué sería escalar? Justamente, tan solo el número y la unidad. Perdón. Es decir, 3 metros, 5 kilogramos. Eso es lo que obtengo. Eso es todo lo que obtengo. Hablo justamente de una magnitud escalar. Ahora, si yo hablo de una magnitud vectorial, estoy hablando de algo que se define a partir de un vector, una flecha, si así se lo quiere. Por ejemplo, si yo les dijese que yo
estoy yendo a una determinada velocidad, ustedes me podrían preguntar ¿hacia dónde? ¿Sí? Un vector es una flecha que tiene un módulo, o mejor dicho, un valor, una dirección, la dirección por ejemplo en este caso es una dirección horizontal, y un sentido que es hacia dónde dentro de la horizontal. En este caso, si yo voy a una velocidad, yo puedo ir hacia allá, yo puedo ir hacia allá, yo puedo ir hacia allá a una velocidad. En cambio, una magnitud escalar, por ejemplo, si yo te digo 3 metros, no mide 3 metros hacia allá, mide 3 metros de acá hasta acá. Y acá hasta acá es lo mismo. Que su masa sea de 5 kilogramos, no depende hacia dónde. El peso sería distinto, pero la masa no va hacia algún lado. El peso sí. Más, voy a hacer una aclaración acá igual. Pueden encontrar la clasificación que antes hice de unidades, que había dicho que las unidades podían ser de base o fundamentales o derivadas, también la encuentren como una clasificación de magnitudes. Es decir, pueden encontrar que las magnitudes se clasifiquen según su origen en de base o fundamentales y derivadas, y en este caso, dependiendo de sus características, se pueden clasificar en escalares o vectoriales. Pueden encontrar que las magnitudes en sí se clasifican como esto. Es una forma también de verlo, es más, yo les diría que usen eso, pero bueno, capaz yo soy medio quisquilloso y yo me puse a indagar por el lado de que justamente, es más, lo muestro con este ejemplo, la unidad es derivada, es el metro cuadrado, es el metro, es el cúbico, es el kilogramo por metro cúbico. La magnitud es el área, el volumen, no es la unidad. Pero bueno, eso es algo medio quisquilloso que no hace falta. Ustedes sepan que también existe esta forma de verlo en lo cual todo se clasifica en base a la magnitud y no se habla de la clasificación de una unidad. ¿Bien? Ahora, un ejemplo para que quede más esquematizado todo esto es la masa contra el peso. Por ejemplo, la masa es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Cómo se mide o en qué unidad se mide? Se utiliza el kilogramo. El kilogramo es fundamental. ¿Sí? Por otro lado, el peso no viene del kilogramo. El peso es una fuerza. Mi peso es la fuerza justamente que yo tengo hacia abajo. Esta fuerza, dijimos, venía del cálculo de multiplicar mi masa por la aceleración gravitatoria. ¿Sí? En este caso, si viene de un cálculo, la va a ser derivada. Y volviendo a esto, yo tengo una masa de 60 kilogramos, ponele. Y punto. Y muere ahí. Y no es hacia dónde. En cambio, mi peso, si tiene un hacia dónde, hacia abajo. Yo mi peso me está haciendo una fuerza hacia, justamente hacia la Tierra. Otro tema que yo, esto también, este es, perdón que parece que estoy, lo repito mucho, pero esto me parece muy importante que se lo lleven, y es la idea de los prefijos. Es decir, yo puedo usar el metro, pero hay muchos contextos en los cuales no es lo más cómodo. Por ejemplo, si yo les dijese cuánto mide una célula, sería raro que me digan cuánto miden metros. Si yo les preguntase a cuánta distancia está un pueblo de otro, sería raro que me lo digan en metros. No es lo más cómodo. Y para eso también nosotros inventamos, o mejor dicho, el Sistema Internacional de Unidades, se basó en múltiplos y submúltiplos. Es decir, yo lo voy a hacer con el ejemplo del metro, porque me parece que es el más práctico, pero bueno, sepan que se puede aplicar a varios. Mejor dicho, a todos. A todas las unidades que fuimos hablando se las puede aplicar. Pero yo uso el metro más que nada como ejemplo porque me parece que es como el más imaginable.
Primero vamos a hablar de los múltiplos. Si yo tuviese 10 metros, yo también lo podría escribir, en este caso, como un decámetro. Es decir, y le pongo esto adelante. Es decir, un decámetro sería DAM. Si yo tuviese 10 metros, yo podría decir que tengo un decámetro. Y en este caso, también lo podría escribir como que yo tengo 10 a la 1 metros, ¿o no? Si yo tuviese 100 metros, o lo que es lo mismo, 10 al cuadrado metros, yo podría decir que tengo un hectómetro. Y si yo tengo 1000 metros, yo podría decir que tengo un kilómetro, o lo que es lo mismo, 10 a la 3 metros. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un kilómetro, y por esto es importante lo de las potencias de 10, yo puedo decir que tengo 1000 metros o lo que es lo mismo, lo puedo escribir como 10 a la 3 metros. No confundan y no pongan el 3 acá, porque esto sería un error. No serían metros, esto no es metros cúbicos, ¿sí? El 3 va acá, al lado del 10, no del metro. Bien, eso para múltiplos. Pero lo importante, más que nada para la medicina, pues nosotros más del metro no nos vamos a ir, por lo menos. Pero lo importante para la medicina, yo quiero que se lleven, va a ser acá. Esto acá. Supónganse tenemos un metro. Y lo dividimos en 10. Agarro un metro y lo divido en 10. Como habíamos dicho en la potencia, yo lo podría escribir como 10 a la menos 1. Es decir, yo tengo 10 a la menos 1 metros. O lo que es lo mismo habíamos escrito antes, 0,1. Si yo tengo 0,1 metros, o tengo un metro dividido 10, o tengo 10 a la menos 1 metro, que son todas la misma forma de escribirlo, yo tengo un decímetro. ¿Bien? Ahora, si yo agarro y en vez de dividirlo en 10 partes a un metro, lo divido en 100, yo ahora tengo un centímetro. Y en vez de tener 0,1 metros, tengo 0,01 metros. Voy corriendo la coma a un lado más. Y ahora sería 10 a la menos 2. Ahora, si agarro un metro, lo divido en 1000, ¿qué me queda? Me queda 0,001 metros. O lo que sería lo mismo, 10 a la menos 3 metros. Y ahora vamos con estos de acá. Si yo ahora, pues íbamos de menos 1, menos 2, menos 3. Ahora, si yo agarro un metro y lo divido en 1.000.000, me va a quedar esto de metros. 0,00001 metros. Y lo podría escribir más simplificado como 10 a la menos 6 metros. Si yo agarro un metro, en este caso se conoce como micrómetro. Todo esto de acá, este símbolo va delante de la unidad. Es decir, por ejemplo, en este caso, si yo hablo de un micrómetro, yo lo escribo así, como el símbolo de micro y el metro. Si yo agarro un metro y lo divido en 1000.000.000, yo tendría la 1000.000.000ª parte de un metro, yo tendría un nanómetro, que se debe escribirlo como 10 a la menos 9. Si yo agarro un metro, perdón, y lo divido por un billón o un millón de millones, es decir, yo tendría la billonésima parte de un metro, yo tendría 10 a la menos 12, y en este caso es un picómetro. Y el último, esto ya es una locura, pensar en agarrar un metro y dividirlo por la 1000.000.000ª parte. Esto sería lo mismo que decir 10 a la menos 15, y lo que se usa es el femto. El femto, un ejemplo claro, si tienen un análisis cerca de ustedes que se hayan hecho de sangre o de un familiar, busquen si le pidieron el volumen corpuscular. Y fíjense que va a haber un valor y va a estar así, FL.
¿Qué quiere decir? Va a estar en femtolitros. Es decir, el volumen corpuscular lo van a encontrar entre 80 y 100 femtolitros. Es decir, la milbillonésima parte de un litro. Entre 80 y 100 milbillonésimas partes de un litro. Una locura. Bien. Y ahora, ya casi cerrando la clase, vamos a hablar de la regla de 3. La regla de 3, nosotros lo que tenemos que entender, primero definámosla un poquito. Hablar de regla de 3 es hablar de una herramienta matemática que nos sirve para cuando nosotros sabemos la relación entre dos valores y uno de estos se modifica. Para esto tenemos un ejemplo. Yo tengo 7 paquetes de yerba que valen 21.000 pesos. Es decir, yo sé la relación entre los paquetes de yerba y cuánto cuesta. Y yo ahora cambio el valor de los paquetes de yerba. ¿Cuánto pasa a costar esto? Bueno, para esto yo primero quiero que incorporemos un concepto que es de directa y de inversamente proporcional. Cuando hablamos de que algo es directamente proporcional, significa que, o dos variables son directamente proporcionales, significa que cuando una aumenta, en este caso los paquetes de yerba aumentaron la cantidad, el precio va a tener que aumentar también. Es decir, aumentan o disminuyen en la misma magnitud. En este caso, si disminuyesen la cantidad de paquetes de yerba, el precio tendría que disminuir en la misma magnitud. Eso es directamente proporcional. En este caso, si hay más paquetes de yerba, va a costar más. Si hubiesen menos paquetes, va a costar menos. Eso es directamente proporcional. ¿Ok? Y cuando se les presente un problema directamente proporcional, van a tener que usar una regla de 3 que se llama regla de 3 simple. Imagínenselo así. Ustedes detectan que el problema es directamente proporcional. Entonces podríamos establecer que van hacia el mismo lado. No importa si ambos aumentan o si ambos disminuyen. Ponemos la flechita así. Ambos van hacia abajo. Yo esto acá lo puedo escribir como una fracción. Y pongo A sobre C y B sobre D. Existe una propiedad en estas equidades que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y despejando, me queda esto así. Esto es el cálculo que se van a llevar. ¿Por qué? Porque la regla de 3 simple es el famoso esto por esto dividido esto. Es famosísimo ese. Pero yo creo que se llena un poco la interpretación. Cuando hablamos de una regla de 3 simple, estamos hablando de un problema en el cual son directamente proporcionales las variables. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Bueno, si yo establezco la regla de 3, me queda que si aumentaban los paquetes de yerba, va a aumentar el precio, van en la misma dirección. Me queda, ¿cuánto va a costar? Y bueno, despejamos como en esta ecuación de acá, D, que es la incógnita, y me va a quedar así. Esto por esto, dividido esto. Es decir, 11 paquetes de yerba por los 21.000 pesos, dividido los 7 paquetes. En este caso, 33.000 sería el resultado del problema. Pero puede pasar algo. Vamos a poner este otro ejemplo. Supongamos que ahora estamos hablando de un problema de velocidades. En este caso, yo estoy yendo a 80 kilómetros y llego en 60 minutos. Pero aumento la velocidad. En vez de ir a 80 voy a ir a 100. Todo esto en un lugar donde se puede ir a 100. Aclaración. Con el cinturón de seguridad y sin una gota de alcohol en sangre. ¿Ok? Siempre respetando todas las normas viales. En este caso, quiero que vean esto. Si yo aumento la velocidad, ¿tendría que tardar también más tiempo?
La respuesta es no. No vamos a tardar más tiempo. No sería lógico. Si yo aumento la velocidad, el tiempo tiene que ser más corto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno aumenta, el otro debe disminuir en igual magnitud. En este caso, si aumenta la velocidad, tiene que disminuir el tiempo. Y si yo disminuyo la velocidad, yo tendría que tardar más tiempo. Cuando se les plantea algo así, esto es, se habla de que son inversamente proporcionales. Si son inversamente proporcionales, la regla de 3 de antes no les va a servir. Y es más, los animo a que hagan el cálculo, así, a este problema. Y van a ver que les va a demorar más tiempo y no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque en este caso ahora, cuando la regla de 3 es inversa, las flechitas se cambian de lugar. Ahora, esta flechita va hacia acá y la otra va en dirección opuesta. No importa cuál aumente y cuál disminuye, van en direcciones opuestas. Y yo esto lo puedo escribir también de vuelta como una fracción. Pero ahora, lo que me va a quedar arriba en este caso va a ser D, porque la flechita está al revés. Y despejando me queda este cálculo. Aplicado al problema, para este, me va a dar algo lógico, y es que ahora voy a tardar menos tiempo. ¿Sí? Esas son la regla de 3 simple y la regla de 3 inversa. Y por último, para terminar la clase, yo les voy a dejar esto. Primero es una definición que no hace falta, pero yo se la dejo porque es una definición dentro de todo que engloba lo que es en sí el tema funciones. La función justamente, si les digo acá, es una terna formada por dos conjuntos y una ley, tal que a cada elemento del primer conjunto corresponde un único elemento del segundo conjunto. Dicho así, supongamos que yo tengo dos grupitos de números. Tengo un grupito A, un conjunto A, y tengo un conjunto B. Tengo una ley que me dice, yo voy a agarrar un grupo de un numerito de A, le voy a hacer algo, imagínenselo como una caja negra. Le voy a hacer algo y le voy a devolver un numerito de B. En este caso, ¿qué voy a hacer? Mi ley va a ser multiplicarlo por 2. ¿Sí? Entonces yo voy a agarrar este numerito de A, lo meto en la caja negra, mi caja lo multiplica por 2 y me devuelve ese valor. Voy a agarrar al 2, lo meto en la caja negra, lo va a multiplicar por 2 y me devuelve ese valor. Esto de acá se llama diagrama de Sagitario, no hace falta que lo sepan, pero se los comento, es una forma de dibujarlo y esquematizarlo. Voy a agarrar al 3, lo meto en mi caja y me va a devolver un 6. ¿Sí? Eso es justamente, una función es como una caja negra, donde yo le doy un numerito y me devuelve otro. Así de simple. Ahora bien, algo importante acá y es lo último de la clase, las funciones se pueden graficar. ¿Sí? Por un lado, en el eje horizontal, el eje de las abscisas, va el numerito que yo le doy a la función. Y en el eje vertical, el eje Y, el eje de las ordenadas, va a poner el numerito que me devuelva. Por ejemplo, yo grafiqué en una página que se llama GeoGebra, por si la quieren buscar, esta función, que es 2x, que es una función lineal. Para este caso, por ejemplo, si yo, ¿qué le meto a la función? Le voy a meter los números que estén en horizontal. Si yo le meto 20 a la función, y me fijo, el resultado va a ser 40. Si yo le doy el número 40 a la función, el resultado va a ser 80. Es decir, yo le voy a dar un número y me lo multiplica por 2. Y eso se puede graficar. En este caso se habla de un gráfico de una función lineal. Las funciones lineales son las que responden a esta ecuación que está acá abajo, que no vamos a andar en esto, pero habla justamente de que el resultado, es decir, el eje Y, va a ser igual a m por x, x es justamente el valor que nosotros le damos, m es la pendiente, no hace falta que lo sepan, en este caso la pendiente sería 2, y b, que es la ordenada al origen, que sería cuál sería el valor cuando x sea 0, pero no hace falta. Lo único que quiero que se lleven de esto es justamente la idea de que las funciones se pueden graficar. ¿Y cómo se grafica? En el eje horizontal se pone qué valor yo le doy a la función. En el eje vertical se queda
qué valor me devuelve la función. Y de eso sale la gráfica. Bueno, y hasta acá la clase de hoy. Espero se haya entendido, espero les sirva. Cualquier cosa me pueden mandar. Así que nada. Hasta la próxima, polluelos. Muchas gracias por ver el video. Adiós.